Bendiciones para todos. La primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 16, nos dice de la siguiente manera: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Las cartas de Primera, Segunda de Timoteo y Tito fueron consideradas como las cartas o epístolas pastorales en el siglo XVIII. Se llaman así porque se diferencian de las demás cartas que el apóstol Pablo escribió, que fueron llevadas o enviadas a las iglesias para tratar asuntos internos de las congregaciones en los diversos lugares donde éstas estaban establecidas, porque estas cartas fueron escritas a personas, a hombres que el mismo apóstol había enviado o había establecido, a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta. Muchas personas han considerado que estas cartas son especialmente para ser estudiadas por los pastores y líderes. Y es cierto, nos ayudan sumamente para saber el consejo de Dios en áreas muy específicas del ministerio que el Señor nos ha entregado. No obstante, la iglesia del Señor a nivel general debe estudiar estas cartas. Estas cartas deben ser enseñadas con todo el cuidado y con toda la delicadeza y la pericia que demandan, para que la iglesia del Señor escuche todo el consejo de Dios en todos los aspectos de su vida. La verdad que al estudiarlas detenidamente, al leerlas, nos damos cuenta cómo el apóstol no dejó pasar por alto detalle alguno para ayudar a los líderes que estaban al frente y asimismo a que la congregación hiciera correcciones, creciera y se desarrollara adecuadamente conforme a la voluntad del Dios que le había llamado. El apóstol Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Había estado allí 3 años y después de su partida, al pasar el tiempo, se estaban dando cosas que requerían de su atención y por ello, con la autoridad apostólica que él tenía, ha delegado a Timoteo para que esté dándole a la iglesia y para que esté trabajando en medio de la iglesia y más aún en áreas muy específicas, áreas como los falsos maestros que se han levantado tratando de desviar de la verdad a muchos hermanos. El apóstol había estado preso 3 años y al salir de prisión se dice que fue a España. Y probablemente al regresar de España es que escribe esta carta a su amado hijo Timoteo. Y cuando él le escribe, mis queridos hermanos, le expresa el deseo, la esperanza que él tiene de ir y de encontrarse con Timoteo en un corto tiempo. Por eso le dice: te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero nosotros sabemos que hay momentos en nuestra vida cuando tenemos deseos que son sanos, que son valederos, cuando nos hemos trazado propósitos, cuando nos hemos trazado, mis queridos hermanos, algunas cosas que queremos realizar y por circunstancias a veces ajenas a nuestra voluntad, mas no a los propósitos de Dios, no podemos cumplirlas como es debido. En vista de lo cual Pablo dice: si tardo en ir a verte, entonces recibe todo esto que te he dicho. ¿Y qué le ha dicho? Hay cosas que el apóstol ya ha mencionado en los capítulos anteriores que Timoteo debe tener en cuenta. Mis queridos hermanos,
Entonces, en este pasaje encontramos cosas maravillosas que las vamos a estudiar con la ayuda del Señor y que nos van a permitir no solamente ver cómo Timoteo, el apóstol, le está orientando en cómo moverse en medio de la congregación, sino que también son aplicables para nuestro tiempo. Tiempos como los que estamos viviendo, donde la iglesia del Señor muchas veces pierde el rumbo, donde se han levantado hombres sin temor de Dios y sin conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras y han orientado al pueblo hacia cosas que no edifican y que el pueblo muchas veces llena su corazón de algunas cosas que son huecas, vacías y que les despiertan sus emociones, mas no les fundamentan con la semilla y el poder que tiene la palabra de Dios. Pablo entonces le dice tres cosas aquí a Timoteo. Primero, la iglesia del Dios viviente. Segundo, esta iglesia del Dios viviente y en su naturaleza, que es divina, tiene dos funciones primordiales en la tierra. El segundo lugar es que es columna de la verdad y el tercer aspecto que es baluarte de la verdad. Con estas palabras, Timoteo, que es un hombre tímido, que no es un hombre como Pablo, que era un sanguíneo, un hombre que llegaba y hablaba y podía llegar a muchos lugares, sino que este hombre fácilmente tendía a desanimarse según lo que los comentaristas nos dicen, según lo que Flavio Josefo, el historiador, también nos comenta. Ahora está recibiendo un pastoreo especial para sí mismo pastorear la grey del Señor. Entonces la iglesia es la iglesia, en primer lugar, del Dios vivo. Y como esta es la iglesia del Dios vivo, entonces Pablo le está hablando a Timoteo acerca del carácter que como ministro debe tener. Y le dice, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en medio del pueblo. Mis queridos hermanos, uno como ministro, como líder, debe examinar cada paso que da, cada palabra que expresa. Cada actitud nuestra es determinante para muchas de las personas con las cuales nos estamos relacionando. Si usted tiene un grupo de colaboradores, si tenemos líderes a nuestro cargo y aún más, si las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos están congregándose, nos están recibiendo las enseñanzas y están recibiendo también el ejemplo y examinan la coherencia entre lo que hablamos y entre lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero que tú sepas cómo vas a manejar cada asunto, cómo vas a tratar a cada persona. Quiero que sepas que tú estás puesto en medio de la iglesia para reflejar a la persona de Jesucristo. Ni siquiera, Timoteo, tú estás ahí para reflejar la persona de Pablo, aunque Pablo te haya establecido, sino que cada líder y cada pastor, como dijo alguien, es un pedacito de Dios en medio de la congregación. Tienes algo muy serio en tus manos, pastorear la iglesia de Cristo. Hermanos amados, si nosotros consideramos estas palabras, son de sumo peso, de suma trascendencia. No tenemos en nuestras manos un taller, lo cual sería muy especial. No tenemos en nuestras manos una empresa cualquiera, porque la iglesia no es una empresa. No tenemos en nuestras manos algo que nosotros terrenalmente podamos manejar a nuestro antojo, sino que está en nuestras manos la tarea más sublime sobre la faz de la tierra y es pastorear la iglesia de Cristo. Por tanto, cada líder que está bajo la autoridad de un pastor debe estar sometido a la voluntad de Dios y al pastor también, y asimismo el pastor debe tener en cuenta que cada oveja y cada líder son personas que no le pertenecen, sino que le pertenecen al Señor y por las cuales hemos de dar cuenta. Cada decisión que se toma en el seno de la iglesia es una decisión que nos llama el Señor a mantenernos fieles a Él y a su palabra. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos,
encontramos cómo el escritor del libro a los Hebreos, hablando de la suficiencia del Señor Jesucristo, nos dice, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo fue superior a Moisés. Y aunque Cristo fue fiel en todo, nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. El capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 2 dice, el cual es fiel al que lo constituyó, hablando de Cristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y está hablando de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en fin, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, debemos decirle al Señor desde este tiempo que nos ayude. Hermano pastor, hermano líder, somos llamados a ajustar nuestra vida al carácter de Jesucristo y pedirle al Señor y a su palabra que nos ayude a corregir lo deficiente en nosotros, porque el Señor, cuando nos presentemos, vamos a llegar hasta allá y Él va a medir nuestra fidelidad, si hemos sido fieles o no hemos sido fieles al llamado que Él nos ha hecho, si hemos sido fieles o no hemos sido fieles en el pastoreo de cada una de las ovejas. Entonces Pablo le dice, Timoteo, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en medio de la casa de Dios. Aquí casa de Dios no es templo físico. Aquí casa de Dios, amados hermanos, se está hablando de la iglesia del Dios vivo. No está hablando de paredes, no está hablando de silletería, no está hablando de equipo, está hablando de personas, de los hermanos, de la iglesia de Dios. Y esta iglesia de Dios consiste de hombres y mujeres llamados por Dios Padre a la comunión con su Hijo, santificados en Cristo Jesús, regenerados por su Espíritu, unidos en la fe y la confesión a Cristo como Señor y Salvador. Cada creyente es casa del Dios vivo. El Señor mora en cada uno de nosotros desde el día que tomamos la decisión de seguirle. Y quien intente destruir la iglesia será destruido por el Dios mismo. Cuando Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y sigue diciendo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por tanto, mi amado hermano, si tú pecas contra el Señor, estás destruyendo tu propia vida, tu propio cuerpo, tu propio corazón, porque somos el templo donde Dios está morando desde el día que le recibimos. Pero si alguien se levanta contra la iglesia de Jesucristo, si alguien profiere palabra de maldición, si alguien llega a expresar o actuar contra la iglesia para tratar de sacar provecho de ella, para tratar de destruirla con alguna acción, sea legal o alguna acción física o aún espiritual, quiero decirle que esa persona no está tratando con seres humanos cualquiera, sino que está tocando a la novia del Cordero, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo añade algo más aquí a Timoteo y le dice: Timoteo, quiero que tú también entiendas que cada hermano, que cada persona que tú vas a pastorear, a las cuales te estoy encomendando para que hagas ese trabajo, cada persona a la cual vas a instruir, que es la casa de Dios, que requiere de tu ministración, la ministración de Dios a través de tu vida, es la iglesia del Dios vivo. No es algo que ha sido establecido en la tierra por los hombres. La iglesia fue establecida por el mismo Dios. Cuando allá
en el libro de Hechos, el capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo. Cuando Jesús tenía sus seguidores y les envió al aposento alto, desde ese momento, en el bautismo del Espíritu Santo en fuego, quedó sellada, quedó formada, conformada la iglesia del Señor Jesucristo. Y como Dios habita dentro de cada creyente, como Dios está dentro de cada uno de nosotros, debemos entender que el Dios nuestro es vivo, que Jesucristo vino a esta tierra, que predicó el evangelio de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero que asimismo vino y moró físicamente Jesucristo en la tierra, y al irse, cuando el Espíritu Santo allá en Pentecostés se manifestó y todos fueron llenos de la presencia del Señor, el mayor privilegio que tenemos los seguidores de Jesucristo es tener a la tercera persona de la Trinidad morando en nuestras vidas, al Espíritu Santo, que es el consolador, el guiador, el consejero, el maestro, el que nos lleva toda la verdad, el que no habla por su propia cuenta, sino que toma de Cristo y nos lo hace saber. Y como Él es el guiador, el Señor predicó físicamente, luego fue a la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, sentado, vivo, morando para siempre, por toda la eternidad, y desde allí vendrá a levantar a su iglesia. Pero antes que el Señor se fuese, había prometido, había dicho que no nos dejaría solos. Y luego, cuando los discípulos fueron enviados a aquel aposento alto, allí, con la partida del Señor y después de tiempo de oración, entonces se manifestó la gloriosa presencia de Dios, llenando a cada uno de nosotros, y nosotros somos la iglesia del Dios vivo. No somos la iglesia de una tradición. No le pertenecemos a una persona que se levante con un autoritarismo para decirnos que son los que tienen respuesta para todo. No, tenemos la palabra, tenemos al Cristo vivo morando en nuestras vidas, y el Señor no ha organizado jerarquías en su iglesia, ha organizado a las personas que les ha empoderado, que les ha capacitado con dones y talentos del Espíritu para que la iglesia camine de una manera organizada, armónica, y crezcamos unidos por todas nuestras coyunturas. El pastor ha sido puesto por el Señor para orientar la grey, y debemos estar sometidos a nuestros pastores. Los evangelistas para llevar las buenas nuevas de salvación. Los maestros para que ayuden a edificar. Y cada una de las personas que Dios ha puesto en la congregación, las ha puesto con un propósito, para que todos ministremos conforme a la multiforme gracia de Dios. La iglesia es Cristogracia, porque la iglesia le pertenece a Él y no a un individuo. Y como la iglesia le pertenece a Cristo, Él determina su rumbo y decide de acuerdo a su voluntad lo que hará con ella. Por eso es importantísimo que tanto pastores, líderes en general, ministros en general, busquemos el rostro de Dios y estemos sumergidos en la palabra y la estudiemos y nos capacitemos en ella, para que cuando haya la necesidad, que es diaria, se presente en las circunstancias, en los momentos, nosotros bajo la guianza del Espíritu Santo podamos tomar decisiones como lo hizo la iglesia en Antioquía en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí los hermanos se reunían a orar y ayunar. Qué importante esto, iglesia amada. La iglesia no se reunía a hacer cosas que no estuviesen en la palabra, y ministraban al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo hablaba, y lo que el Espíritu hablaba estaba ceñido a la voluntad de Dios, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay orden. Así como hay libertad, no libertinaje ni desorden. Hay personas que en sus congregaciones consideran que la iglesia, si se deja conducir por la palabra, entonces la estamos cerrando
Y no es cerrar a la iglesia cuando se deja conducir por la palabra, es que la palabra es el ancla segura de nuestra alma y es la seguridad que cada creyente debe tener cada vez que tome decisiones, cada vez que haga algo o cada vez que alguien venga a darle un mensaje profético. Usted debe pasarlo por el filtro de la palabra para que usted, querido hermano, no sea engañado por algunos que toman el nombre del Señor para decir cosas que el Señor no les ha enviado a decir. Y tenemos muchas congregaciones que hablan en el nombre de Jesús, pero no están fundamentadas en la palabra. Se mueven las emociones, se mueven los errores doctrinales, se mueven las cosas que a otros se les ha ocurrido que vienen de parte de Dios, pero que cuando les presentamos la palabra, entonces estas personas quedan sin piso, sin fundamento, porque es la palabra la que va determinando todo. Alguien en una ocasión me habló de una situación determinada y mi respuesta a esa persona fue: tú puedes mirar la palabra y puedes mirar la vida de tal persona y puedes mirar la decisión que se ha tomado con esa persona. Evalúala no a la luz de lo que tú crees, no a la luz de la queja o la murmuración, sino evalúala de acuerdo al criterio de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos dice a nosotros, porque Él es el dueño de la iglesia, Él fue el que dio su vida por ella. Y qué mejor forma de cuidar la novia del Señor que llegando a escuchar la voz de Dios en su palabra para que Él nos diga qué es lo que hay que hacer con la novia. Él la cuida, Él la sustenta. Y como Él la cuida y la sustenta, Él sabe lo que su novia necesita. Él la llena de elogios, Él la llena de bendiciones. También le corrige cuando es necesario porque Él la está preparando para llevársela a morar con Él eternamente y para siempre. La cantidad de gente que tiene el nombre de Jesús en su corazón, pero se están moviendo porque la iglesia se ha mimetizado con el mundo. La iglesia está cogiendo todos los principios y motivaciones de este mundo para moverse de acuerdo a la dirección de lo que estos mensajes motivacionales en muchas congregaciones les está dando. Porque somos gente que ahora estamos cayendo siempre en lo mediático y queremos siempre hacer cosas que traigan grandes multitudes. La situación no es tener una iglesia con 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas solamente, lo cual puede ser una gran bendición. La cuestión es que la multitud pueda establecerse, arraigarse fuertemente en el conocimiento del Dios vivo. Y donde se arraiga fuertemente en el conocimiento del Dios vivo, no en las experiencias motivacionales o emocionales de su alma o de su corazón, sino en la palabra de Dios y en una vida de oración y de santidad. Esto te escribo para que si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en medio de la iglesia, de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es, aparte de lo que ya hemos estado mencionando, que es la iglesia del Dios vivo, en segundo lugar, columna de la verdad. Es la que sostiene la verdad del Evangelio. Esta es una figura arquitectónica que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Y cuando él la está utilizando, mis queridos hermanos, es muy posible que al hablar a Timoteo, que está en Éfeso, le tome como una ilustración de lo que fue el templo de la diosa Diana o el templo de Diana Artemisa, que está dentro de las 7 maravillas del mundo. Se dice que este templo estaba apoyado en 127 columnas de mármol y que cada columna estaba enchapada en oro. Sobre eso se sostenía aquel templo. Era la admiración de muchas personas. Era el motivo de elogios permanentes de los gobernantes de la época en medio de su opulencia.
Pero aquí nos está diciendo que la iglesia es columna de la verdad. Es la verdad la que produce a la iglesia en medio de un mundo fluctuante. Y como es la verdad la que produce a la iglesia, no la iglesia la que produce aquí en este punto a la verdad, sino que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él nos ha dado el conocimiento de la verdad, nos ha dado el evangelio de verdad. Mis hermanos, Él nos dice que nosotros como iglesia somos los únicos sobre la faz de la tierra que tenemos este conocimiento, que tenemos esta capacidad de parte de Él que nos llama columna. Es la iglesia del Señor, pero esta iglesia es la que soporta toda la estructura, porque está llamada dentro de las culturas pecaminosas a ser una contracultura, llevando este evangelio, mostrando cómo se puede vivir de manera diferente. El mundo entero está bajo el poder del maligno, y el maligno es considerado el padre de toda mentira, de todo engaño. Y como él es considerado el padre de toda mentira y de todo engaño, la única que tiene la autoridad aquí en la tierra para hablar de cosas que son verdad, tomando este libro santo que es la voz de Dios, la palabra de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos, hermanos míos, para soportar toda la estructura de lo que es la iglesia, la verdad del Señor. Como columna debemos oír y obedecer la verdad del Dios del cielo, porque esta verdad que nos ha sido entregada, este mensaje que tiene un poder incalculable, que es el único mensaje que puede romper las estructuras, y es el mensaje, la verdad, que soporta como columna de la verdad del Señor. Somos los únicos que tenemos el poder para evangelizar poderes. Tenemos el poder para llegar a tener un mensaje más pertinente que el mensaje de los gobernantes y de los políticos. Cuando en la época del Señor Jesucristo se predicó el evangelio, cuando la iglesia empezó a llevar las buenas nuevas a todas las personas, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, y cuando el Señor le dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, esos testigos hicieron temblar el imperio romano, no con espadas, no con ejércitos, ni con caballos, ni con armas de guerra, sino con el poderoso mensaje de la verdad. Y soportaron como columna de la verdad todas las embestidas de las tinieblas contra ellos, y se sostuvo la iglesia. La iglesia es indestructible porque pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada ni nadie va a acabar con la verdad del Evangelio. Está sobre columnas que es para nosotros escuchar ese mensaje, para obedecerlo, pero también, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:15, mis queridos hermanos, procura con diligencia, le dijo a Timoteo, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una palabra, la palabra de verdad, que somos llamados como columna de esa verdad a usarla correctamente. El Salmo 119, el versículo 11 nos dice a nosotros que esta palabra de verdad, esta forma de ser nosotros columna, como Dios la define acá, como Pablo lo está diciendo, si aquellas columnas del templo de la diosa Diana estaban construidas con mármol y forradas con oro, enchapadas en oro, esta verdad todavía está más reluciente, más resplandeciente, y por eso como columna estamos llamados a guardarla en el corazón. El verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El que guarda, escucha y guarda la palabra de Dios en su corazón, el que la oye y la obedece, se mantiene como esa columna que lleva el peso de la humanidad
pero que a la vez, siendo la columna de la verdad, la está no solamente sobrellevando ni soportando, sino también dándola a conocer como Él quiere. Por eso, amados hermanos, es tan importante que nosotros estudiemos y meditemos en esta verdad maravillosa que nos ha sido entregada. La iglesia es, en tercer lugar, baluarte de la verdad. Es aquí, en este texto del Nuevo Testamento, donde aparece este término baluarte y se anota específicamente a la fundación sobre la que reposa un edificio. En otras épocas se consideraba el baluarte como algo muy valioso, pero también en el texto de la Biblia King James nos dice a nosotros que esta era un muro fortificado, ser baluarte de la verdad. Es ese muro sobre lo cual vienen y tropiezan las mentiras del enemigo. ¿Cuántos hombres y mujeres están cautivos por la mentira del diablo y la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque este muro fortificado brinda protección o apoyo y es el objetivo de Pablo al escribirle a Timoteo: protege la iglesia del Señor de toda mentira, engaño, de toda falsa doctrina, de hacer cosas que no convienen, que desagradan a Dios, que destruyen la vida de aquellos que en un día tomaron una decisión para seguir a Jesucristo. En el mundo espiritual se mueven poderes insospechables por nuestra mente finita que no alcanza a comprender todos los misterios ni la grandeza del Dios infinito y los misterios de las cosas espirituales. Mientras estemos en este tabernáculo, estamos limitados. Mientras estemos limitados, necesitamos depender absoluta y plenamente del Dios del cielo a través de la oración y de la palabra. Aquí nosotros podemos ver en la Biblia, en el capítulo 48 del libro de los Salmos, versículo 23, cómo la palabra nos habla y nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, que en el pueblo de Israel se llamaba la atención sobre esa protección y se decía: mirad bien sus baluartes, mirad bien lo que ellos tienen. Mirad bien, mis queridos hermanos, hablando de la hermosura y de la gloria de Sión, nos está llevando a nosotros en el verso 13 y dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que los contéis a la generación venidera. Esto lo dice la versión Reina Valera, pero la versión King James nos dice de esta manera: mirad bien sus baluartes. Edificarás baluartes contra la ciudad que hace guerra contra ti. El libro de Deuteronomio, el capítulo 20, versículo 20, también nos habla al respecto. Es Moisés enseñando a su pueblo, el pueblo que ha sido liberado del mundo de las tinieblas, del mundo de la esclavitud de Egipto, ahora está aprendiendo lecciones de vida, y si ellos no las aprenden, entonces tienen que pasar por momentos y situaciones que les va a doler mucho. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y tararlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Mis hermanos amados, el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno que presenta a Dios en nuestro favor en medio de una furiosa guerra espiritual. Este himno, escrito por Martín Lutero, es uno de los himnos más especiales y que habló más al corazón de la gente en épocas de la Reforma, más adelante de la misma realizada por este varón bajo la guianza del Señor. Y la primera línea dice: una fortaleza poderosa es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla. La palabra, la verdad,
a la cual Dios nos dice que la iglesia del Dios vivo es baluarte, es para ser proclamada. Por eso el capítulo 28, versículos 18 al 20, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Mis hermanos, el mensaje nuestro es el mensaje que el Señor le ha entregado a su pueblo. Este mensaje, que es columna y baluarte, que así nos llama el Señor a nosotros, no puede ser en ningún momento adulterado como muchos lo han hecho ya. Tiene que ser predicado como el Señor lo entregó. Y somos llamados, mis queridos hermanos, a tener muy en cuenta, muy en claro quiénes somos y la misión que tenemos como iglesia de aquel que nos llamó, de aquel que nos ha dado vida eterna, vida que no nos van a dar las cosas de este mundo ni de la tierra, sino solamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Concluimos diciendo: la iglesia es la llamada a defender, proclamar y esparcir la verdad por medio de la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Que Dios te bendiga, amigo, que nos has escuchado. Y que tu iglesia tengas en claro, en tu mente y corazón, que somos la iglesia del Dios vivo, que somos columna, que no podemos decaer y que somos baluarte de la verdad del Señor. Amén. Si tú deseas, amigo, recibir a Jesucristo, quiero invitarte para que tengas un momento de oración y juntamente le digamos al Señor: Señor Jesús, en este día te damos gracias. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Y hoy quiero pedirte que perdones mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones. Te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Dile a Dios: quiero ser parte de la iglesia del Dios vivo. Quiero que tú edifiques mi vida. Quiero que tú construyas mi corazón. Y quiero también, Señor, ser columna y baluarte de la verdad. Te damos muchas gracias por este momento y gracias porque hoy empiezo una vida nueva en Cristo Jesús. Si tomaste esta decisión de recibir a Jesús, puedes comunicarte al número que aparece en pantalla y con gusto te atenderemos. Dios les guarde. Amén.